A continuación, Criterios, solo por Cuapac Televisión. El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo televidente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Criterios. Hoy vamos a estar abordando un tema mediático para nuestro país en estas últimas semanas y me refiero al estallido social que se produjo en Colombia desde el pasado 28 de abril. Por eso paso directamente a presentar a mis invitados, porque frente a este tema seguro que hay muchísima tela por cortar. A mi mano derecha me acompaña Rafael Calvo, él es administrador de empresas, está cursando una especialización en gerencia de proyectos en la Universidad Piloto de Colombia y en algún momento, si no fue en la última, fue en la elección anterior, fue candidato al Consejo del municipio de Zipaquirá por el Partido Centro Democrático. Rafael, bienvenido a Cuapac, bienvenido a Criterios. Diego, muchas gracias a Cuapac. Saludando a Andrés, a toda la teleaudiencia y muchísimas gracias por esta invitación que engrandece los espacios de la democracia y los diferentes puntos de vista. Bueno, Rafael, gracias por venir. Por mi mano izquierda se encuentra Andrés Cantor, él es abogado, está postulado a cursar una maestría en criminología en la Universidad de Valencia, España, forma parte del Comité Territorial en Defensa de los Derechos Humanos, que tiene su epicentro en el municipio de Zipaquirá, formó parte del movimiento Juventud Unida de Bogotá y ha realizado trabajo social y político en Zipaquirá desde los 16 años. Andrés, gracias por venir por aceptar esta invitación. Gracias, Alejandro. Buenos días a Rafael, a todos los teleaudiencia, y gracias por la invitación para que se abran estos espacios de debate y que terminen buenas ideas de resultados este debate del día de hoy. Bueno, esa es la idea de estar conversando sobre estos asuntos, son muchísimos los temas que se pueden derivar de todo lo que ha ocurrido en el país desde el pasado 28 de abril, pero vamos a estar abordando algunos y por eso justamente vamos a ver un clip de contexto muy breve para iniciar de una vez con nuestra conversación. Bueno, iniciamos de una vez con nuestra conversación sobre lo que ha ocurrido en Colombia con este estallido social que se produjo desde el pasado 28 de abril. Tengo acá algunas cifras para introducir justamente la primera pregunta, que está relacionada con derechos humanos en medio de estas movilizaciones sociales. Las cifras que tengo de distintas fuentes son las siguientes: alrededor de 60 muertos en las protestas, se han presentado durante las protestas, más de 3.500 casos de violencia policial, 25 víctimas de violencia sexual y más de 1.600 detenciones arbitrarias, más de 2.000 heridos, según, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Defensa, y más de 2.900 según Temblores ONG.
39 víctimas de lesiones oculares, 149 agresiones a periodistas, según la Fundación para la Libertad de Prensa. Y como les decía, acá tengo distintas fuentes para estas cifras, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Human Rights Watch, la ONG Temblores. Bueno, tengo ahí distintas fuentes de estas cifras. Y seguro que hay otros números que se nos quedan por ahí por fuera, porque ha sido una situación bastante profunda para la sociedad colombiana lo que se ha estado viviendo en estos últimos meses o este último mes y medio quizás. Arranquemos entonces con el primer tema, situación de derechos humanos en medio de las protestas en Colombia desde el pasado 28 de abril. Diego, pues a mí me parece que negar que en Colombia han habido unas violaciones, no lo podemos hacer, ¿sí? Que la policía en algunas ocasiones ha tenido exceso de la fuerza, no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos decir es que no es un ataque sistemático del Estado contra la protesta social, ¿sí? Eso tenemos que empezarlo a dividir, ¿sí? Una cosa, en Colombia han habido en el último mes han habido más de 1.400 protestas en todo el país, en las cuales la policía y el ESMAD ha llegado la obligación de intervenir en más de 350 manifestaciones, ¿sí? Entonces, empecemos a medir las proporciones de lo que es una cosa y la otra. Una cosa es el abuso policial, que sí existe, pero no es sistematizado. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Lo otro, el ESMAD es una fuerza para este tipo de situaciones, donde la protesta llega a un cierto punto, es pacífica, es cultural, es artística, es otro debate si de pronto es válido sus derechos de protesta, no sus derechos, sino los motivos, las causales de la protesta, ¿sí? Pero llega un momento en que cuando el primero lanza una piedra, deja de ser pacífica, ¿sí? Cuando una minoría atenta contra un establecimiento público o privado, deja de ser pacífica, ¿sí? Y ante los derechos humanos fue creado una policía como el ESMAD, ¿sí? Para que evitara y disminuyera el riesgo de pérdida de vidas. Por ello, ellos actúan ya en últimas con unas armas que son menos letales, pero que terminan siendo letales al final del cabo. O sea, no le podemos quitar de que si una piedra puede ser letal, ¿por qué no va a ser letal un gas lacrimógeno lanzado con cierta presión de una escopeta? Entonces, hay que saber diferenciar. Sí han habido violaciones, sí ha habido exceso de fuerza, pero lo que no podemos decir es que es un ataque sistemático o de represión contra la protesta. Eso no podemos. Ok, entonces no ha sido sistemático, no ha sido una política de Estado, pues como se ha dicho desde algunos sectores en la percepción de Rafael. Andrés, ¿qué decir frente al asunto de derechos humanos en medio de estas protestas? Bueno, derechos humanos, las violaciones no han pasado solamente en este paro o estallido social, viene desde hace muchos años atrás. Sí creo que es un ataque sistemático por parte de la Policía Nacional. ¿Sí? No estoy diciendo que sea una política de Estado de este gobierno y del partido afín al gobierno, que sea porque no se puede. ¿Sí? El día que caigamos en eso, pues vendríamos haciendo una dictadura como varios países, ¿sí? Como Afganistán o algo, que ellos sí tienen unas políticas de represión fuerte, pero sí hay una sistematización hacia la violencia, una estigmatización de que la persona o el grupo de personas que sale entonces tiene que ser violentado, ¿sí? Nada más vimos lo que pasaba en Cali, ¿sí? Con las personas civiles que salían, que no les gusta la protesta, no les gusta que la gente salga a manifestarse, no les gusta ver un pobre, digámoslo decir, en un barrio de estrato alto, no les gusta. Entonces, se genera todo este tipo de estallidos sociales, ¿sí?
Estamos hablando aproximadamente de más de 300 y punta de bloqueos y manifestaciones en cual la policía ha tenido que entrar a actuar y que ha tenido que entrar al ESMAD. El ESMAD sí es una fuerza de choque totalmente, que no lo tiene Colombia, sino lo tienen varias unidades a nivel internacional, como lo tiene España, lo tiene Italia, lo tiene Inglaterra, lo tiene Argentina, lo tiene Ecuador, lo tiene Venezuela. Son fuerzas de choque para tratar de dignificar el conflicto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? El ESMAD, y lo hemos visto en varios videos, que la protesta está pacífica, que la gente está con sus manifestaciones, con sus ollas comunitarias, con sus eventos culturales, y el ESMAD llega violentando a la gente, empujándola, lanzando gases lacrimógenos, golpeando a la gente, en varias ocasiones disparando con armas letales, también con cuchillos. Nada más se vio hace 15, 20 días un agente del ESMAD provocando a los manifestantes con un cuchillo, y después él va y dice que es que él no estaba provocando, sino que a él lo atacaron y quitó un cuchillo, cuando en los videos se ve bailando y provocando a un grupo de manifestación. Se ve también al ESMAD y varios agentes de la policía como gasean a las casas, dentro de las casas donde hay niños, donde hay personas de edad. Hace poquito un juzgado emitió una sentencia diciendo que el arma que tiene el ESMAD, la Venom, que fue comprada dentro de la pandemia, que se fue aproximadamente más de 400 millones de pesos, según lo que habla Human Rights, ¿sí?, la ONG, y lo que hablan otro tipo de organizaciones, ¿sí?, y la Defensoría del Pueblo. Entonces dicen que ese arma costó más de 400, que dice que el juez dice que esa arma es letal, que no se puede usar en contra de la población, ¿sí? El año pasado también el tribunal saca un fallo diciendo que el uso de los gases es desproporcionado, de que no se tienen que usar ese tipo de gases lacrimógenos. Vemos también como la policía, más que todo el ESMAD, no lanza los gases lacrimógenos en una forma parabólica, sino los lanza directamente al cuerpo, ¿sí? Por eso es que ahorita estamos en litigios, el país, por ejemplo, en el caso de Dylan Cruz, que ya hasta la semana pasada estaba ante el Tribunal Militar, competencia militar, perdón, y ahorita ya está a la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo, esa es la situación de la policía que está. Dicen, es que la policía cumple con los protocolos, cumple con los derechos humanos, pero uno va, los que hemos estado en las protestas como defensores de derechos humanos, vemos que no se cumple ese tipo de actuaciones de la policía, de que uno va y le dice a la policía, venga, detenga, pero no golpea al muchacho, no golpea a la niña, no la manosee, y la policía lo único que hace es que yo hago lo que a mí se me da la gana, ¿sí? Y ustedes todos son terroristas. Hemos estado viendo detenciones de personas, de defensores de derechos humanos, lo estamos viendo. Hemos estado viendo detenciones de periodistas totalmente ilegales, que ese tipo de actuaciones van a costarle en un futuro dinero al Estado, que lo vamos a sacar nosotros de ahí, porque van a haber muchas demandas administrativas. Bueno, nosotros, ya se dan cuenta ustedes televidentes de que solo en este tema podríamos quedarnos durante todo un programa, pero vamos a intentar avanzar con otros temas, pero lo vamos a hacer después de esta pausa comercial breve que tenemos para ustedes. Los hechos que son noticia, comunidad, actualidad, música, cine, entretenimiento y cultura más allá de tu pantalla. Encuentra nuestro contenido también a través de redes sociales. En Facebook estamos como Cuapac TV. Síguenos en Instagram como Cuapac-TV. En YouTube como Cuapac TV. Escríbenos al WhatsApp 310-204-4701 o síguenos a través de nuestra página web www.cuapactv.com.
continuamos con nuestra conversación sobre el estallido social que ha estado atravesando Colombia desde el pasado 28 de abril. Estaba recordando justamente un par de datos históricos. 1929, protesta social masiva. 1954, en una fallece Gonzalo Bravo, en otra fallece Uriel Gutiérrez, a manos de la fuerza pública. De ahí se deriva la conmemoración del Día del Estudiante caído en Colombia. A finales de los 70 hay manifestaciones sociales también importantes. En el 2013, que fue el tema del paro agrario, fue un asunto importante. Pero este estallido social quizás no tiene precedentes históricos en Colombia. ¿Por qué se produjo este estallido social desde el pasado 28 de abril en Colombia? ¿Qué es lo que qué ocurrió en la sociedad colombiana para que se diera este estallido social que quizás, repito, no tiene precedentes en la historia de Colombia? Rafael. No, pues Diego y Andrés, a mí me parece que venimos de una situación, el mundo atraviesa por una situación económica muy difícil. Paralizar el año pasado 3 meses toda la economía, donde solamente estaba funcionando el 1% de la actividad económica, que eran exportaciones, importaciones, el nivel de desempleo, a pesar de que nosotros venimos con un desempleo de año atrás, antes de la pandemia, por sobre un 10%, llegar a un 17, 18% es una crisis muy fuerte, ¿sí? Y desafortunadamente esta crisis coge a Colombia con unos niveles muy altos de endeudamiento, cosa que no pasó en Perú, Chile y Ecuador. Mientras que Chile y Ecuador tenían una deuda externa sobre un 25, un 20, Perú tenía un 25. El gobierno anterior nos dejó a nosotros una deuda sobre el 51%. ¿Sí? Entonces a nosotros eso nos restringe un poco el nivel de impacto de las políticas sociales y el endeudamiento del país frente a la pandemia, ¿sí? Entonces nosotros, el presidente llega y endeuda el país, pues él endeudó otra vez, y hoy el país quedó con una deuda del 64% del PIB, ¿sí? Mientras que Perú, Chile y Ecuador, por compararnos con países de la región que más o menos pueden ser similares, quedaron en endeudamiento del 40%, ¿sí? Entonces, esto ocasiona de que cuando usted hace una inversión social y una política social de inversión, esto tiene que salir de algún lado, ¿sí? O sea, cuando usted va a invertir en algún lado, ese dinero lo tiene que recaudar de otro. El gobierno anuncia que en estas circunstancias tiene que hacer una reforma tributaria, que es inevitable, ¿sí? Que él dice, yo tengo que ser responsable con el siguiente gobierno, ni siquiera esta reforma es para el gobierno de él, porque él ya sale en 8 meses, un año. Sí, ya quedó. ¿Sí? Y la reforma empieza a hacer vigencia en el 2023 más o menos. Entonces, él dice, yo le tengo que dejar financiado el país al siguiente gobierno, del partido que sea. Entonces, hay que empezar por ahí. Es un acto de responsabilidad de un gobierno, a pesar de que sea impopular, hacer eso, dejar un país financiado, las políticas financiadas. Y ese fue el detonante de las manifestaciones. Puede ser el detonante, pero pues si nosotros venimos a ver, ¿qué iba a financiar? Ingreso solidario, que fuera una política de Estado. ¿Sí? No era que ya por 3, 4 meses, sino que iba a dejar el ingreso solidario como un subsidio permanente, que es muy importante. Muchos dicen que 160.000 pesos no es mayor cosa, pero para una población vulnerable como la que estamos hoy, 160.000 pesos se convierte casi en el 40% de su poder adquisitivo. Entonces, el PAEF, para subsidiar las nóminas de las empresas que están casi quebradas, ¿sí? Universidad pública para estratos 1, 2 y 3. Los 3 grandes proyectos de esa reforma era eso. Ahora, sale un sector político atacando la reforma tributaria. ¿En serio todo era era atacando a la clase vulnerable esa reforma tributaria? Esa reforma tributaria, quien leyó el texto, sabe que el 90% de los recursos iban a ser recaudados entre la gente más pudiente de este país, entre el empresariado. Cuando uno dice,
Hoy, las ganancias, hablando de ganancias, porque es que dicen que es que el empresario es el que tiene plata. No, el empresario es el que más arriesga su capital. Pero cuando hablamos de dividendos, que sí son ganancias, hoy el dividendo del el impuesto de los dividendos está en un 5% para todos los dividendos, hablando de ganancias. La reforma que presentó el presidente Duque pasaba de un 5 a un 20%. Es decir, que Carlos Sarmiento Angulo, que tanto lo bombean, hoy por sus ganancias solo le quitan el 5%, que esa reforma la hizo Juan Manuel Santos. Hoy el presidente Duque iba a pasar de ese 5 a un 20% en esos dividendos de grandes capitales. Entonces yo digo, sí está bien en la protesta, sí está bien, pero ahí es donde entraba el Congreso, Diego, y en eso no me demoro mayor cosa. El Congreso tenía que tener mayor relevancia en eso, pero la protesta y un sector político la puso tan fácil y todo por beneficio electoral. Desde ahí, la protesta se fue en un magnetismo electorero, y esa es la verdad, porque sí habían unos casos, digamos, de lo de la retención, de lo de la declaración de renta para personas después de 2,5 millones, pues el Congreso hubiera puesto, eso no lo pasamos, sigamos manteniendo el mismo margen de declaración de renta, pero el Congreso fue muy fácil decirle a todo no. Pero entonces, ¿cuál es una de las fuerzas, una de las ramas de este país, que es el Congreso? Le quitaron la posibilidad de debatirla siquiera de pasar de un 5 a un 20 en utilidades, dejar cuadrar, quitar, poner, cuadrar, qué beneficia más al pueblo, pero no de financiar ingreso solidario, no de financiar la universidad pública. La semana pasada pasaron unos representantes y unos senadores lo de matrícula cero, un acto de irresponsabilidad. ¿De dónde iban a sacar el dinero? ¿De dónde le iban a financiar? Y populismo político. La protesta inicia con un buen sentido, la reforma tributaria. Negocienla, no la quiten. Pero negociaron una reforma que tenía que financiar 25 millones y fue el Comité del Paro y propuso una de 80. O sea, ¿qué sentido lógico a eso? Eso no es nada más que un tema político. Bueno, listo, Rafael, no, y de hecho las consecuencias fueron retirar la reforma tributaria, la renuncia del ministro, la renuncia del viceministro, la canciller también terminó después. Bueno, ha sido un estallido social muy, muy importante en Colombia. ¿Por qué ha sido quizás el estallido social más importante en la historia de Colombia, Andrés? El estallido sí nace el estallido no, nace el paro, ¿cierto? Que se convoca para el 28 de abril, nace a raíz de la reforma tributaria, que ya Rafael nos explicó muy bien en qué era la reforma tributaria, qué era lo que quería hacer el gobierno, que tampoco explica, por ejemplo, el alza a la canasta familiar, el alza a impuestos que los tenía que pagar la gente de clase media, eso tampoco se explica, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a entrar acá, no voy a entrar en este momento a debatir la reforma tributaria. El estallido social empieza porque atrás venía un pocotón de circunstancias, ya teníamos antecedentes del 21 de noviembre del año 2019, cuando creo que fue una de las movilizaciones más grandes que hubo en el país, donde la gente sale por falta de empleo, falta de educación, falta de salud, ¿sí? Este tema dice, es que es una cosa de la izquierda, es una cosa de la derecha, no, ¿sí? Porque si uno va y le pregunta a una persona que sobrevive diariamente con 5.000 pesos, a él no le interesa si es de izquierda o de derecha, le interesa es que tenga con qué poder comer, que tenga un empleo estable, ¿sí? Ahorita que miramos y en esas entramos los jóvenes, uno lo contratan en empresas por 2 meses y tal luego, ¿cierto? La tercerización que también hay laboral, eso perjudica, ¿sí? Entonces, todo esto viene a ser un detonante en lo que ahorita sucede el 28 de abril, viene haciendo un detonante que la gente ya está cansada de las mismas políticas de siempre, ¿cierto? Sin contar con que hay en varias zonas del país no hay agua, no hay educación, no hay bibliotecas,
¿sí? No hay una zona de recreación, los niños están muriendo de hambre, ¿sí? Veamos el ejemplo de hace poquito, ¿sí? En La Guajira ahorita el gobierno dice, las personas ya se pueden vacunar, ¿cierto? Todos de ciertos rangos, ¿sí? Desde los 16 años, y se están yendo congresistas, se están yendo políticos y grandes empresarios a vacunarse, entonces le están quitando, y la gente y toda pregunta, es que ¿por qué salen a manifestarse? ¿Sí? ¿Por qué salen? Lo de matrícula cero, los principales que se opusieron fueron, sale el gobierno, sale Duque diciendo matrícula cero a partir del segundo semestre, lo hace como un gran logro. ¿Acaso él hizo un estudio de si se podía hacer una matrícula cero en las universidades? No lo hizo, ¿cierto? Porque no tenía, y él sabía que eso se iba a caer en el Congreso porque no hay con qué financiar una matrícula cero en las universidades públicas. Y sale. Ahora, ¿qué dice? Que es que quita la reforma. Duque nunca ha quitado la reforma. Retira este proyecto para modificar la reforma, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que tener claro, no es que se haya nunca quitado la reforma se va a hacer y se tiene que hacer una reforma. Y la presentaron. ¿Sí? Y se tiene que presentar, pero tiene que haber un consenso de todo, las problemáticas, porque es que no se puede a cierto sector acá, pero es que este sector se va a favorecer y este se va a perjudicar, tiene que haber un consenso que es lo que se está buscando a raíz de este paro. Listo, Andrés, bueno, detengámonos, avancemos, ¿sí? Pero una cosita, muy corta. El fondo de mitigación de prevención que crearon para la pandemia, de ahí ya llevamos casi 4 semestres en matrícula cero para la universidad pública, que lo alargaron para el siguiente periodo y garantizaron primer semestre 2022 y segundo semestre 2022. Pero es que el proyecto de matrícula cero no lo presentó el gobierno. Pilas, ese proyecto lo presentó la oposición. ¿Sí? Entonces, cuando le piden a uno un proyecto, pero no dicen matrícula cero, ¿sí? Pero no lo reducen, sino general, matrícula cero general. De ahí. Y es que los que estudian en los Andes necesitan matrícula cero. Pasa igual que lo de la renta básica, puro populismo. Por eso la responsabilidad de nuestros dirigentes y a quien elegimos. No quisieron financiar ingreso solidario con esta reforma de 160.000 pesos. Pero sí presentan un proyecto de ley de una renta básica de 800.000 pesos para todos los colombianos. ¿De dónde? Entonces, eso es lo importante. Pero es que les parece poquito 160.000 pesos, ¿sí? ¿Pero de dónde? ¿O acaso es que un senador necesita 800.000 pesos de renta básica? Entonces, es ahí la selección, el estudio de detalle, el tecnicismo de los proyectos. Es importante decir eso. El proyecto de renta básica y matrícula cero de renta básica no es que se iba a financiar a todo un país con renta básica, se financiaron clases de estrato 1, 2 y 3, igual, porque es que no se puede financiar con renta básica a estratos 5 y 6 como ustedes lo quieren hacer ver. Andrés, lo pasaron, ¿sí? Así, no tanto. ¿Sí? Ahora, renta básica, cuando usted habla de renta básica universal, y acá es clara las palabras de ese sector político, renta básica universal por 800.000 pesos, es universal, no puede haber, porque es que la Corte le iba a tumbar por eso. Es un proyecto que termina siendo tumbado por la Corte porque se vuelve exclusivo. Hay gente que puede decir que necesita los 800.000 pesos y no lo pueden porque dicen que es universal. Y eso mismo pasó con matrícula cero. El proyecto se cayó, fue por eso, porque no supieron decir para quiénes iba seleccionado ese proyecto de ley, no supieron decir estudios de cuántos universitarios necesitan hoy, y aparte Rafael, que ya el proyecto estaba financiado. Si usted mira los proyectos que se han sacado de matrícula cero y financiación de renta básica, dice matrícula cero para universidades públicas, principalmente. ¿Quiénes son los que estudian en universidades públicas? La gente de estrato 0, 1, 2 y 3. ¿sí? Y si algo, llegamos al cuarto estrato, porque la gente de estrato 5 y 6 no han estudiado en universidad pública,
De pronto puede haber uno que otro, ¿sí? La mayoría estudia en universidades costosas, como son los Andes, son las Javerianas, son el Externado. No estoy diciendo que sea malo estudiar en una universidad pública o una universidad privada. Cada quien estudia donde quiera y donde esté su capacidad económica. El proyecto de matrícula cero nace para ese tipo de personas, de estrato 0, 1, 2 y 3, que no pueden pagar, ¿sí? Porque el ICETEC está totalmente colapsado, ¿cierto? Pues es colapsado totalmente, entonces, y los intereses son supremamente caros. Uno dura pagando 20, 30 años una universidad, el triple de lo que le costó a uno, ¿sí? Lo digo por experiencia, porque yo estudio por ICETEX y lo estoy pagando así. Ahora, la renta básica, dice, es que no, es que ¿de dónde se va a sacar los fondos? ¿Sí? ¿De dónde si es que no hay plata? Es que no hay dinero, el país está, mejor dicho, dijo hace 3, 4 meses el ministro, tenemos dinero para sobrevivir 3 meses, ¿sí? Pero sí tenemos entonces dinero para comprar uniformes nuevos ahorita a la policía de los azules, tenemos dinero para invertir en guerra, tenemos dinero para comprar armamento, ¿sí? Si hablamos de populismo, populismo viene siendo más el gobierno y su partido de gobierno que es populismo, ¿sí? Ellos sí son populismo porque ellos tienen un miedo, ¿sí? Tienen un miedo totalmente que ya van a perder el poder, no estoy hablando que va a entrar cierto sector político, pero van a perder el poder, ¿sí? Tal vez lo pierdan, tal vez no, tal vez hagan un tipo de artimañas para, como lo han hecho los últimos años, para quedarse en el poder y seguir haciendo este tipo de artimañas. Vamos a avanzar, se nos quedan algunos temas por fuera, pero quiero ir a uno que tiene que ver con una palabra que acaba de decir Andrés, y es el futuro. Vamos a hablar un poco del futuro, y es ¿qué impacto puede tener este estallido social en las elecciones legislativas y presidenciales del 2022? Una respuesta, por favor, corta, porque el tiempo ya se nos está yendo en el programa. ¿Qué impacto puede tener esto en las elecciones del 2022, legislativas y presidenciales? ¿Qué impacto puede tener? No, mire, yo pienso que impacto pues puede tener, pero la gente hoy en día no es tan ingenua como de pronto era antes. Hay que ser claros. Mire, yo vuelvo y digo, cuando aquí utilizaron a la gente por un problema social, que lo hay, por unas imperfecciones, por unas deficiencias que muestra el Estado, que son muy notorias y que nadie puede notar y que nadie puede negar, es válida si es inconformismo. Cuando la gente ve que sacan provecho de ese tipo o sea, utilizaron mi insatisfacción para un beneficio político, eso no debe ser así. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. O sea, ¿Rafael está ahí nombrando a Gustavo Petro? No, yo no puedo, porque es que como está Gustavo hay muchos que se cuelgan de esas cosas. Yo no sé si esto le va a afectar a la derecha, a la centroderecha, a la izquierda, no sé. Hoy en día es muy difícil saberlo, pero lo que sí yo tengo claro y es que este tipo de malestar social existe porque hay deficiencias, pero también es claro de que no es casualidad, no es casual que en Chile, un país con todas las condiciones socioeconómicas de la región más estables, con los mejores indicadores de la región, haya pasado por lo que está pasando en Chile. Igual, estallido social. Ecuador, Bolivia, Argentina. Eso sí es sistemático. Eso sí es sistemático. Pueden haber muchas deficiencias en un Estado, pueden haber muchas deficiencias en una democracia, pero eso sí no es sistemático. No es sistemático que en una ciudad como Bogotá ataquen sistemáticamente 27 calles, con bombas molotov, incendiándolo, todo. Ahí ya se rompe el estallido social. Ahí ya se rompe y la gente está viendo eso. Cuando a usted, estando aquí en Cogua, no lo dejan pasar a la cuadra siguiente o lo empiezan a extorsionar con 2.000 pesos para poder entrar a su conjunto, como pasó en Zipaquirá en la octava con 33, eso ya no es estallido social. Eso es un aprovechamiento de unos grupos, de unas guerrillas,
de un conflicto que alimenta la candela de este país. Y ahí se cuelgan unos sectores políticos para sacar. Ahora, los maestros no querían volver a la presencialidad. Más de 2 millones de jóvenes sin estudio, de niños, sin estudio, que porque no los habían vacunado, los vacunaron, que tampoco querían volver a la presencialidad. Sí. Se sumaron al comité del paro, pero sí podían ir a conciertos, oigan bien, que no iban a clases con unos niños que por el riesgo, pero sí pueden ir a marchar, sí pueden ir a conciertos, para que salga el señor que todo esto que estaba armando era por un tema político. Él se va a lanzar al Senado, entonces uno dice, ese señor Alarcón, ¿qué piensa? Desvirtúa toda la lucha de muchos jóvenes que salieron con justa causa a protestar, a pedir más derechos por la juventud. Pero un señor como el que hizo FECODE desvirtúa cualquier clase de protesta. Lo mismo Gustavo Petro, desvirtúa la protesta a decir que esa protesta es de ellos. Cualquier político que se adenga esa protesta social la desvirtúa, le quita legitimidad a la lucha de algunos jóvenes que con razón luchan por algo. Ok, listo, Rafael. Pero, bueno, y de hecho en Chile ya está terminando el tema en reformar la Constitución que nació en dictadura, ¿no? Nació en dictadura y ahora el pueblo chileno está solicitando reformar esa Constitución. Están en el proceso, Está en la de constituyente, están en el proceso de Sí, están en el proceso. Qué peligro, porque es que el problema de una constituyente es que usted sabe cuándo empieza. Colapsó la sociedad chilena, Rafael. Sí, Colapsó la sociedad con los chilena. mejores indicadores socioeconómicos de la región. Qué peligro. Una sociedad que tenía unos buenos indicadores, entran a una constituyente que saben dónde empieza, pero el problema de las constituyentes es que usted no sabe dónde terminan y qué terminan generando. Bueno, ese valdría la pena un programa sobre el caso de Chile, ¿no? Porque era el modelo. ¡Oh, qué buen tema! Y resulta que sufrió un colapso tremendo y está de hecho ¡Qué reformando buen esa tema! constitución nacida en la dictadura de Pinochet. Andrés. Bueno, de la constituyente pues tenemos acá un claro ejemplo de que no es como lo dice Rafael, de que sabemos cuándo empieza pero no cuándo termina, que es la constituyente de 1991, que es el cambio a la constitución actual que tenemos actualmente. Tenemos entonces claro ejemplo, ¿sí? No voy a entrar acá a refutar de Chile, Brasil, Sí. bueno. ¿Qué va a pasar no. en el 2022, Andrés? En las Lo que va a elecciones. pasar, hay dos caminos, ¿cierto? El que siempre ha vivido Colombia, que es ¿cuál? Que va a quedar los mismos siempre que quedan en la política, ¿sí? El mismo sector que siempre queda, que se ha robado las elecciones los últimos 20 años, y hay que decirlo, hay congresistas que están vinculados a procesos por compra de votos, ¿sí? Pero si salen en redes a decir, es que son estos vagos, estudien vagos, son terroristas ustedes, ¿sí? ¿Sí? Salen a decir cuando están siendo investigados por restitución de tierras, están siendo investigados por parapolítica, están siendo investigados por compra de votos, pero eso sí no se les puede decir a ellos nada, porque entonces les están faltando uno al respeto, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos una manada de influenciadores, ¿cierto? Que salen a decir un pocotón de bobadas, ¿sí? Como que hay que aumentar las penas, no hay que aumentarlas, hay que fortalecer y ejecutar la ley, ¿sí? ¿Sí? Y se supone que estudian Derecho, eso, ¿cierto? Hay otros que salen, están en la misma situación que estamos millones de colombianos, pero se creen clase más alta. Entonces, ese tipo de sector, lo más probable es que llegue y se quede ahí y no van a bajar, ¿sí? Ahora, ¿qué es que Gustavo Petro, que el comité de paro? Yo nunca he visto a Gustavo Petro incendiando el país en este paro, ¿sí? Nunca lo he visto diciendo, es que tienen que salir a hacer los bloqueos, es que tienen que salir a quemar las llantas, ¿sí? Eso nunca lo he visto de Gustavo Petro, ¿sí? Como todo el mundo lo quiere hacer, y yo no soy petrista, ¿sí? No soy petrista, hay cosas que le rescato a Petro, hay cosas que no se las rescato, para que no después me vayan a decir, es que él es petrista, yo no soy petrista, ¿sí? Bueno, que ser petrista tampoco tendría ningún problema. Y si soy petrista o de izquierda o de derecha, no es delito, ¿sí? Sí, Acá claro. lo que pasa es que quieren ver que la gente que es de izquierda, que es los que son de Gustavo Petro, por cierto, candidato a la izquierda, entonces eso es un delito ser, ¿sí? Pero ser de derecha entonces es de la gente de bien, ¿sí? Entonces, ahora, sobre que se estaba cobrando, sí se cobraba, sí hubo partes en el país, eso sí hay que reconocerlo, donde se cobraron peajes, ¿sí? Donde cierto grupo
salió a cobrar, y eso no está- dejaba pasar, pero también no se reconoce, por ejemplo, en caso de Zipaquirá, nunca se comprobó del cobro de peajes, y Sí. yo vivo en ese sector, ¿sí? Sí. Yo vivo en ese sector, y nunca hubo un Y- cobro de y- peajes. Yo hago una pregunta, ¿y eso es pacífico? ¿Sí? Y eso, Hay pruebas, Rafael, hay videos. sí, hay claro. videos ahí. Pero también entonces, Rafael, es pacífico. Cuando usted pasa con su bicicleta y le dicen, ¿usted qué? ¿Por qué? No puede pasar con un machete al lado. Ey, yo digo una cosa, Pero, Rafael- es que acá nos están cambiando una historia muy, muy fácil. Pero Rafael, entonces El es pacífico principal, salir, el principal salir de civil y deber, dispararle a la gente también es pacífico. el principal ¿sí? deber, el Es principal pacífico coger deber a un de una muchacho. autoridad en un municipio, un alcalde, es elegido para ejercer autoridad en su jurisprudencia. La autoridad no es violencia. Es que yo no estamos La hablando de- autoridad no puede ser violencia. Uno no puede comparar un disparo y eso lo rechazamos, Andrés, Por lo eso. rechazamos totalmente. Pero simplemente, él decía, cuando Petro Pero porque ustedes siempre es Petro. Usted siempre han noviembre, tenido esa obsesión con Gustavo Petro, mientras lo que usted con decía, Gustavo Petro, que es que mientras lo que Petro, usted- Petro, y mientras lo Petro que uno usted lo decía, mira, y Petro mientras lo que está usted en decía, el Senado mientras haciendo lo que usted leyes decía, y debatiendo. mientras ¿sí? que usted decía que Gustavo Petro no había incendiado este país, cuando él promueve los bloqueos, cuando él promueve en el estallido que hubo en noviembre, porque eso ya era un preaviso, cuando quemaron esos CAI en Bogotá y que volvieron la ciudad una nada, eso ya era un preaviso. Fue cuando lo del Sí. el caso de O Javier sea, Ordóñez. Gustavo Petro financió cuando todo él esto, dice, sí. cuando él dice, hey, están quemando el CAI de tal lado, apoyemos. Él lo dice en Twitter. Él lo dice no en hay Twitter. no hay que, Ey, y no hay cuando que él desviar acá, las cuando, cosas. cuando él acá dice, cuando Andrés dice que es que él no ha visto a Petro, pero yo tampoco, hasta hace dos, que me causa risa porque él hizo alocución, ¿no? Él hace alocuciones, su segunda alocución que él hace, cuando las alocuciones son solo presidenciales, él dice que por fin sale a rechazar, pero fue la semana pasada. Él durante 34 días mantuvo un silencio. Y cuando usted no rechaza ese tipo de actos, de una manera o de otra se vuelve cómplice de esos actos. O sea, Pilas, que él, por la ser ciudad político, sufrió mucho. Lo de que no cierto recaudamos sector tiene que salir todos los días en Twitter a rechazar. a rechazar. Claro. ¿sí? Claro. Y ustedes, ahora, atacar y usted atacar, usted puede decir muchas cosas, ¿sí? Pero por eso yo digo, nosotros acá no podemos seguir en esa tradición de uno es culpable acá hasta que se demuestre lo contrario. Pero es que- Y usted no puede salir irresponsablemente a decir que compraron votos, pues ¿dónde Pero está es la que compra de Rafael, votos? lo ¿Dónde digo está? porque es que ¿Dónde existen está? los fallos. Existen fallos de fallo, cierta sí. candidata que Y está en el Congreso no ahorita, existen fallos, donde no existen sus sentencias, colaboradores, no fallos existen condenas. existen, fallos existen. Entonces yo digo una cosa, condenatorios, ¿sí? esto Es que no hay se que trata, mire, esto en se derecho trata, existen los fallos, ¿cierto? Que son los pronunciamientos que hace Sí. el juez sobre cierto tema, y existen los autos, ¿cierto? Y existen medidas cautelares. Hay fallos, y hay fallo de colaboradores de cierta congresista donde se estaban comprando votos, y están ellos condenados, ¿sí? Y ella sale a decir que no, que es que eso es una gran mentira y que todo es de la izquierda y el foro de Sao Paulo y que financiado por algo que ustedes se crearon, que es el castrochavismo. Eso es una ideología Pero que eso solo existe existe. en la cabeza. No Eso existe existe. ideología porque es que no hay nada escrito. Esa ideología se la crearon ustedes. Yo le los del pregunto Centro una cosa, Democrático, se crean todo ese tipo de cosas. yo le pregunto una cosa. ¿Sí? Argentina en los 80 era el mejor país de Sudamérica. Bueno, se nos está... disculpe. Y tomó junto a las políticas de Chávez, los Kirchner, y hoy en día tienen una miseria, y tienen una Mire. miseria, una miseria. El Vamos. 90% está en miseria en Argentina. Pilas, es que eso de pedir y pedir Pero y es que pedir ustedes y no siempre se saber de fijan- dónde sacar, se fijan eso siempre- no, se es que fijan están siempre los modelos. por eso, es que están están los mal. si Ahora, nosotros no cogemos el ejemplo del vecino, entonces, ¿de qué lo vamos a ustedes poner? dicen, es que el peronismo en Argentina fue el que llevó a una crisis Sí. total a Argentina.
la llevó, sí, pero no se dan cuenta tampoco que Viela también fue uno de los que llevó a las peores crisis en Argentina, no se dan cuenta. Dicen, es que Pinochet, el mejor dictador que ha tenido, porque eso lo dicen ustedes, uno de los mejores dictadores que ha tenido, porque es que nos llevó a Chile a ser una de las potencias más grandes en los años que él estuvo hasta los 90. Yo no digo que él haya sido un... No, Entonces, él es un dictador y fue un asesino y fue un masacrador, pero alejemos las condiciones sociales del hombre y personales del hombre frente a sus políticas. Por eso, Si las políticas dieron resultado, que el hombre haya sido un genocida, que haya matado, que haya... Eso es otra cosa. Ahora centrémonos en Colombia. Yo digo, las tasas? Venezuela era un país que en los 60, 70 era una potencia mundial en petróleo. Y la fracaso del comunismo. Y la corrupción, llega al estallido social, llega al estallido social, listo, llegó el estallido social, se sostuvo 10 años con Chávez, se sostuvo por sus rendimientos petroleros, el barril llegó a los 100 millones, a los 100 dólares, estaba a 130, él podía poner precio del barril, disminuyó el barril y hoy ¿cómo estamos? Entonces acá hablamos de una desigualdad social. Yo prefiero una desigualdad social que no una igualitaria como la de Venezuela. O sea, usted prefiere que mientras usted está comiendo rico, haya un pobre al lado no comiendo. Mientras hay niños sino en la creación de políticas que puedan todos Pero es que poder las salir. políticas públicas que ha sacado este gobierno y han sacado los últimos 2 presidentes no han servido para nada. Si vio que hay más gente desplazada, ¿sí? Porque si no hablábamos entre el 2002 hasta el 2010 fue cuando se generó un desplazamiento grande en Colombia y uno de los mayores a nivel mundial interno, ¿sí? Llegando a ser uno más grande que de los que tiene Irak y de los que tuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eso no se habla tampoco de que hay gente que está comiendo, de que hay gente que está sufriendo de hambre. Tenemos que cerrar, Andrés, tenemos que cerrar, Rafael, ¿sí? Entonces, tenemos que cerrar. Permítanme, hay un punto para hacer una síntesis. Hay una controversia hacia el gobierno por el desconocimiento, por ejemplo, de las afectaciones entre la población civil en las manifestaciones sociales, como también hay unas críticas hacia algunos sectores políticos, como lo decía Rafael, porque desconocen, por ejemplo, las afectaciones entre la fuerza pública. Yo les quiero compartir 2 tweets, uno de Álvaro Uribe Vélez, un personaje político pues importante en Colombia, y otro de Gustavo Petro, que es quizás el otro personaje más importante del espectro político en este momento. Álvaro Uribe Vélez, esto fue un tuit del 30 de abril de 2021. Dijo: apoyamos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Ese tuit fue ocultado por Twitter mientras le solicitaron al expresidente que lo eliminara. Gustavo Petro el 4 de mayo escribió: esta es la masacre de Duque, en Twitter también. Esta es la masacre de Duque. Así es como Uribe realiza su proyecto político de hambre para el pueblo y ganancias a los banqueros. Esta es la realidad que la prensa oculta. Esto es lo que hay que cambiar definitivamente. Bueno, podríamos tener muchos programas hablando sobre todos estos temas, pero para cerrar, siempre hacemos un ejercicio con los invitados que es muy corto, es muy breve y ojalá que lo podamos hacer rapidísimo, y es, si ustedes tuvieran que sintetizar en una sola palabra lo que ha ocurrido con este estallido social, ¿qué palabra utilizarían? Una sola palabra para resumir, para sintetizar, hacer alusión a lo que ha ocurrido con este estallido social. Una sola palabra. ¿Qué palabra utilizarían ustedes? Histórico. Histórico por este lado. Histórico sería la palabra para hacer alusión a lo que ha ocurrido con este estallido social. Rafael, ¿qué palabra utilizaría? Oportunismo. Oportunismo, entonces, estallido histórico y un estallido que quizás ha tenido mucho oportunismo. Bueno, histórico y oportunismo son las 2 palabras, se nos quedan muchos temas por fuera, quizás nos va a tocar hacer otros 2 programas para poder abordar con mayor amplitud estos asuntos, porque nos fuimos también por geopolítica latinoamericana y nos fuimos por distintos temas, pero muchas gracias, Rafael, por haber estado en este episodio de Criterios. Andrés, muchas gracias por haber estado en este episodio de Criterios. Televidentes, con ustedes nos veremos en otro episodio de nuestro programa Criterios. Ojalá que ustedes sigan discutiendo en sus casas sobre todos estos asuntos que acá les planteamos. Que estén muy bien.